Hola, buenas tardes. Vamos a realizar la presentación del trabajo de investigación que nos dio el profesor Juan Hurtado. Y este grupo consta de los compañeros Luis Espejo, Manuel López y quien habla Claudio Espinosa. El trabajo consta de mencionar los tipos de mediación. En este caso, a mí me toca hablar del primer punto que habla sobre la facilitación. Este tipo de mediación es una de las más tradicionales que existe en este sentido. Consta de una tercera persona que realiza las labores de facilitador, quien fomenta la negociación entre ambas partes en un conflicto. En este proceso se les incentiva a ambas partes a encontrar su propia solución con cada uno de sus intereses particulares. En este proceso el facilitador o mediador se reserva la opinión sobre el conflicto. El facilitador simplemente facilita el diálogo entre ambas partes y trata de que se encuentre un acuerdo de forma pacífica, intentando escuchar ambas demandas o las demandas de ambas partes, la solución que presenta ambas partes, y el acuerdo no lo propone él, sino que sale del consenso de las partes involucradas en el conflicto. Podemos señalar un ejemplo de este tipo de mediación, que es la facilitación. Puede ser un proceso de tiempo compartido de los hijos en una mediación familiar, en donde el mediador o facilitador se reúne con ambas partes, escucha lo expuesto, pero él no emite un juicio. En cambio, busca una solución que deje conforme a ambas partes para el bien del hijo. Puede ser el tiempo, la disponibilidad, los horarios de trabajo, etcétera. Mi nombre es Manuel López y yo le voy a hablar sobre tres mediaciones. La primera es la mediación por mandato judicial, la segunda es la mediación consultiva y la tercera es la mediación transformadora. Por mandato judicial es una mediación en el cual es un acto voluntario. Sin embargo, el tribunal, ¿cierto?, puede citar a ambas partes para promover, digamos, un acuerdo expedito y eficiente en cuanto a costos. Cuando los involucrados y sus abogados se muestran cautos a la participación de esta mediación, las posibilidades que se realicen son bajísimas para concretar el acuerdo. Lo que hacen ellos es dejar pasar sesiones y ya una vez cuando se comprometen con la mediación, ya se concreta, digamos, un acuerdo definitivo. Un ejemplo de esta mediación puede ser el proceso de paternidad, debido a que en este proceso se debe establecer responsabilidades de acuerdo a pensiones alimenticias o puede ser visita. Luego viene la mediación consultiva. A diferencia de la facilitación, esa mediación fomenta, digamos, la negociación en las partes. La mediación consultiva, esta permite que los mediadores puedan dar recomendaciones y expresen opiniones a las partes, en vez de focalizarse siempre en los intereses ocultos de los involucrados. Los mediadores consultivos generalmente son abogados con experiencia en el campo de conflicto. Un ejemplo de esta mediación puede ser un tema de herencia, para tener, digamos, un acuerdo justo y equitativo de acuerdo a lo que indique la ley. La mediación transformadora, este tipo de mediación se centra siempre en lograr un acuerdo como prioridad, sino en lograr un cambio positivo en las habilidades relacionales. Hablamos de comunicación efectiva y activa, ¿ya? Esto no quiere decir que no se logre el acuerdo. El acuerdo se puede lograr abordándolo de una manera positiva, ¿cierto?, en cuanto al diálogo. Un ejemplo de esta mediación puede ser el divorcio, ¿ya? Debido a que generalmente las partes no logran tener un punto de acuerdo. También no pueden, o sea, al no tener acuerdo, ellos no tienen una buena comunicación, ¿ya? Y este tipo de mediación produce ese cambio. Muchas gracias. Mediación y arbitraje. ¿Qué es? Es un mecanismo en el cual ambas partes involucradas en un problema deciden someterse mediante una mediación para poder solucionar su problema. Si el problema persiste y no se llega a un acuerdo, esto se deriva ante un arbitraje que obliga a ambas partes a cumplir el contrato. Quiere decir que este problema está sometido a una tercera persona quien pueda solucionar el problema. Por ejemplo, dos socios deciden comprar un terreno para construir un taller mecánico, pero después
esta relación se rompe y deciden terminar con esta sociedad. Entonces ellos se dirigen ante un mediador para poder llegar a un acuerdo y solucionar el problema, porque la mediación es algo rápido y algo sencillo y económico. El arbitraje y la mediación. El resultado del arbitraje es a través de un leudo, que quiere decir que es una sentencia dictada por un árbitro que es inapelable. Quiere decir que somete a ambos personas a que cumplan ese pacto o ese contrato. Si ambas partes o una parte no lo quiere cumplir, entonces esto se deriva ante un juez y ante un tribunal. Por ejemplo, sigamos el caso de estos dos socios que rompen la relación y quieren solucionar este problema. Entonces el árbitro recauda los testimonios, ve el valor de esta propiedad y dicta un leudo para ver quién de ellos se queda o tal vez se venda a un tercero. Y esta sentencia se aplica para ambos y es inapelable. Eso quiere decir que si ambas partes no llegan a un acuerdo, entonces se deriva ante un juez para que pueda solucionar este problema. Mediación electrónica es un mecanismo en que involucra a ambas partes, deciden llevar un problema, un conflicto a través de un medio de la web, donde ellos ponen el asunto o quieren abarcar todo el asunto a través de medios electrónicos. Puede ser la videoconferencia o otros medios analógicos de transmisión de voz y de imagen. Por ejemplo, en este caso, estos dos socios deciden llevarse este problema ante un mediador, pero como vino esta cuarentena, esta pandemia, este asunto lo quieren llevar ante los medios digitales a través de videoconferencias, puede ser a través de Zoom, Skype, otros medios, para que este problema pueda agilizarse y poder tener una solución rápida frente a este problema. Lo que me toca explicar es sobre qué es la mediación en Chile. La mediación laboral en Chile es realizada por un organismo dependiente del gobierno llamado Dirección del Trabajo. Esta entidad define la mediación laboral como una actuación proactiva de este servicio, cuyo objetivo es incorporar en el ámbito de las relaciones laborales entre trabajador y empleador una cultura del diálogo y colaboración a través de la búsqueda pacífica de acuerdos y soluciones de los conflictos de manera colectiva entre ambas partes. La mediación laboral es un modelo de soluciones de conflictos netamente laborales y colectivos, en que ambas partes involucradas buscan generar soluciones apoyadas por una tercera persona imparcial, quien actúa como moderador para así facilitar la comunicación entre ambas partes. El modelo que tenemos hoy en día es muy distinto al que existía anteriormente, ya que anteriormente se mediaban los conflictos una vez que la persona dejaba de trabajar para la empresa. Ahora, hoy en día, con la actualización y la modernización del ámbito laboral, este organismo interviene cuando el trabajador aún está trabajando o es dependiente del empleador, no necesariamente cuando ya se desvinculó. Los tiempos de duración de cada proceso no están predefinidos, ya que cada proceso tiene sus tiempos individuales. O sea, de esto depende de los avances de la mediación, de la disposición de ambas partes, etc. Este organismo identifica que las características de esta mediación primeramente es voluntaria. Su principio es la libertad que tienen las partes de solucionar una mediación y de mantenerse o no en el proceso. También es flexible, que permite que ambas partes y el mediador establezcan las reglas del proceso, salvo ciertos aspectos básicos en donde se maneja la normativa. Este es un proceso gratuito. Esto permite un acceso libre y gratis tanto para el empleador como para el trabajador. Trata de disminuir los costos sociales que involucran estos roces que hay entre el empleador y el trabajador, ya que estos problemas o estos conflictos pueden acarrear la pérdida de confianza entre ambos y esto también puede llevar a la disminución de la productividad de la empresa. Este proceso se debe llevar en un ambiente adecuado, fundamentalmente en un ambiente de respeto mutuo entre ambas partes, legitimando los intereses que se representen y se promueve la participación de ambas partes en la búsqueda de soluciones. Invita a dejar de lado el protagonismo de los actores laborales y promoviendo la búsqueda participativa de las soluciones. Este organismo señala tres tipos de mediación que son las más características y principales. Una es la mediación por petición de parte,
se inicia mediante una solicitud escrita o verbal en cualquiera de ambas partes ante la Dirección del Trabajo regional o la Inspección del Trabajo respectiva. El otro tipo es una mediación programada. Este tipo de mediación emana desde la propia planificación interna de la Dirección del Trabajo, en donde existan precedentes de conflictos laborales anteriores y se busca poder subsanar estos conflictos anteriores y que en un futuro no existan. Y la otra es la mediación retroactiva, que se aplica frente a situaciones de emergencia realizadas en tiempos pasados, en donde su gravedad amerite su investigación y posible mediación. Su factibilidad es estudiada por el director regional o inspector comunal. ¿Y qué conflictos se pueden mediar? Yo por lo menos puse los conflictos más frecuentes y los que a mí me tocaba participar, que los voy a detallar, ya que el tiempo de disertación es muy acotado. Entonces solamente los voy a detallar sin explicar. Uno de los siguientes conflictos que se pueden mediar son los problemas con los contratos de trabajo, los problemas con las vacaciones estipuladas por contrato, los cálculos de horas extras, cálculos de finiquito, las desvinculaciones laborales no justificadas, las prácticas antisindicales, el fuero maternal, el derecho a la cuna, el acoso sexual y laboral dentro de la empresa, los procesos de quiebra de cada empresa, los accidentes laborales y lo más frecuente que son las imposiciones impagas o solo declaradas.